Lo primero que hay que tener en cuenta es que cuando se tiene el diagnóstico de enfermedad de Alzheimer en un familiar, eso no incrementa el riesgo que a mí me vaya a dar. Hay que tenerlo eso muy claro, ¿sí? Porque hay unos factores de riesgo para esta enfermedad. Y ahorita más adelante, en el transcurso de la charla, los vamos a ir identificando. Entonces, por nuestra propia salud, eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Y es que si tengo un familiar, no va a incrementar el riesgo. Y segundo, es que no es una enfermedad hereditaria. Solamente en el 10% de los casos existe lo que se conoce como una enfermedad de Alzheimer familiar. Solamente en el 10% de los casos. O sea que de 10 personas, una sola va a tener un tipo de enfermedad de Alzheimer familiar. ¿Y en qué consiste eso de enfermedad familiar? Y es que existe un gen, ¿sí?, que se hereda, y cuando se hereda ese gen, yo expreso la enfermedad, ¿sí? Pero por fortuna ese es un solo caso de cada 10. Es muy poco, ¿sí? Es muy poco y no se ve en todas partes. Eso es lo primero, para generar tranquilidad, ¿sí?, por la propia salud mental de cada uno. Con eso hay que empezar, para que estén un poco más tranquilos, para que no se angustien, para que no estén pensando que por el simple hecho que tengo un familiar ya me va a dar, o si mi papá o mi mamá tiene la enfermedad ya me va a dar. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Segundo punto, yo tengo que identificar los factores de riesgo, ¿sí?, y ver como el prototipo de mi familiar enfermo, ¿sí? Si es obeso, si es hipertenso, si es diabético, si no hace ejercicio, su alimentación, cómo es. Y yo debo empezar a cambiar todo eso. Porque si sigo con las mismas conductas, si sigo con esos mismos hábitos, estoy haciendo cada vez, voy acumulando más y más para llegar a tener esa enfermedad. Entonces, si mi papá tiene enfermedad de Alzheimer y es obeso, hipertenso, diabético, no hace ejercicio, tiene una mala alimentación y yo sigo con lo mismo, pues estoy con el mismo camino, voy hacia lo mismo para presentar esa enfermedad. Entonces de ahí partimos en que hay unos factores de riesgo para poderla expresar, para poder tener esa enfermedad a futuro, ¿sí? Uno de los factores de riesgo que más se identifican en las personas con enfermedad de Alzheimer es la diabetes. Alrededor del 40%, o sea, estamos hablando de casi la mitad de los casos tienen diabetes. ¿Mm? Es muy prevalente, es muy frecuente esta enfermedad y yo la tengo que identificar, la diabetes mellitus tipo 2, que es la que se presenta en edad adulta, que se expresa ¿cómo? Se expresa por niveles altos de glucosa en la sangre, o sea, de azúcar en la sangre. Aparte de eso, si yo tengo diabetes, si yo tengo hipertensión arterial, ¿sí?, si tengo enfermedades cardiovasculares, eso incrementa mi riesgo cerebrovascular. Y al incrementar mi riesgo cerebrovascular, voy a tener una predisposición a tener lo que conoce como trombosis o ACVs o isquemias o ictus, como se dicen en diferentes países. Y si yo tengo todos esos factores, voy a predisponer a que mi cerebro se lesione por ese tipo de trombosis. Y a veces se presentan trombosis muy pequeñitas que no dan síntomas, pero con el tiempo, con los años, se van acumulando y van a generar algo que se llama una demencia vascular. Y si yo de sustrato ya tengo una enfermedad de Alzheimer y le sumo una demencia vascular, pues peor aún, voy a tener mucho más deterioro y voy a acelerar mucho más este deterioro. Recuerden que demencias, ¿sí? Demencia es una alteración de las funciones cognitivas, y ahorita vamos a hablar qué es cognición, cuando hablemos de algo muy importante para la prevención de la enfermedad de Alzheimer, y es la reserva cognitiva. Ahorita le vamos a hablar de reserva cognitiva, es como nuestra arma, es como nos vamos a enfrentar a nuestra vejez, porque recuerden que la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad que aparece en la edad adulta, por encima de 65 años. Si aparece antes de los 65 años hay que tener en cuenta otros diagnósticos, excepto la enfermedad de Alzheimer de tipo familiar, que como yo les dije es un caso por cada 10, que se presenta muchas veces antes de los 65 años, o inclusive mucho antes de los 55 años. Entonces,
yo me voy a enfrentar con la reserva cognitiva. Con eso voy a llegar a pelear en mi vejez y buscar un envejecimiento exitoso. Ya vamos a hablar de qué es de envejecimiento exitoso. Entonces, volviendo al tema de las demencias es una alteración cognitiva que afecta mis actividades de la vida diaria. Dentro de esas demencias, la más frecuente es la enfermedad de Alzheimer, ¿sí? Por encima de los 85 años, la demencia más frecuente es la enfermedad de Alzheimer, ¿sí? En un 85%. Es muy alta, es bastante alta. Entonces, muy frecuente. Son esas personas que le llamaban demencia senil. La demencia senil no existe esa enfermedad como tal, es una definición es un concepto que se ha añadido, es un término que se añade a muchos adultos mayores que tienen enfermedad de Alzheimer y le han llamado demencia senil. Pero la demencia senil no existe, o sea, uno no entra en demencia por el simple hecho de estar ya en edad adulta. Entonces, mucho cuidado con ese diagnóstico, que es muy popular escucharlo, o se escucha con alguna frecuencia. Entonces, a un lado demencia senil y lo que tenemos es una enfermedad de Alzheimer. Entonces, yo puedo tener una enfermedad de Alzheimer y le sumo una demencia vascular porque tengo unos factores de riesgo cerebrovasculares como son obesidad, diabetes, hipertensión, sedentarismo. Le podemos sumar el consumo de cigarrillo. Todo eso va dañando nuestros vasos sanguíneos, ¿sí? Los va tapando y va generando trombosis a futuro, y eso va deteriorando muchísimo más mi cerebro. Entonces, deben identificar todos los factores de riesgo, deben identificar el prototipo de familiar que tienen, si es hipertenso, diabético, obeso, sedentario, consumo de cigarrillo, consumo de alcohol es otro factor de riesgo también, porque eso va generando un daño sobre mis neuronas cuando lo tomo de manera continua. Cuando soy alcohólico de alguna manera, yo como puedo identificar una persona que tiene esta o que tiene una enfermedad adictiva al alcohol, y es cuando tiene una periodicidad para tomar. Por ejemplo, toma cada 8 días porque sí, porque el viernes hay que tomar, ya síntomas de alcoholismo. Cuando digamos, llegan a la embriaguez de una manera rápida, con un par de tragos, un par de cervezas, ya se embriagan y están en estado de intoxicación alcohólica aguda, también es otro síntoma de que me demuestra que hay una enfermedad adictiva al alcohol. Entonces, todo eso va sumando con el tiempo, van generando factores para tener la enfermedad de Alzheimer. Entonces, hay que tener en cuenta todo eso, hay que poder identificar todos esos factores y cambiar conductas. Si ustedes tienen un familiar en primero, en segundo grado y siguen esas mismas conductas, si ustedes tienen un papá o la mamá con la enfermedad de Alzheimer y se alimentan igual, hacen las mismas actividades, son sedentarios, las mismas costumbres, pues eso finalmente va a dar espacio para que se exprese la enfermedad. Entonces hay que tener ahí mucho cuidado.